because a lot of people were waiting. Kailan na lang? Out here so long, what would you say your favorite part about the Philippines? The Filipino pride. Whether it's the music, the food, something they enjoy doing. Reyes, my agent, it came from her originally. She just had an idea, like, you know, you playing very well out here, you know. Es hora de la mañana. No voy a contactar con el ministerio. Gracias, amigo. It's good. You know, of course, the fans are in here making it exciting, or the players are, and then, you know, the fans are feeding off that. But it feels good to be watching the games and just, you know. Reyes, my agent, it came from her originally. She just had an idea, like, you know, you playing very well out here, you know, the fans, the people, everybody seems to... Alex, congratulations. Inabangan namin yung laro. Stress kami. Because a lot of people were waiting. Kailan na lang? Man, I've been saying I feel like he's good enough to play in the NBA. In my true honest opinion. Of course, he got the height, he got the size and the skills, but Una leyenda del baloncesto que se enamoró del tenis. La conexión de Justin Brownlee con Alex Eala ha conquistado Internet por completo. Todo comenzó con una propuesta sencilla de su representante, quien observó su excepcional nivel de juego y la increíble respuesta de aficionados en todas partes hacia su presencia. Bienvenidos de nuevo, familia deportiva tenis, y si son nuevos aquí, prepárense, porque esta no es simplemente otra historia tenística, es una narrativa sobre una nación, sobre orgullo patrio, y sobre una joven de 20 años de Quezon City que ha logrado algo que ningún atleta filipino había conseguido jamás en el tenis. Las felicitaciones llegaron masivamente. De alguna manera, se necesitó que una leyenda del baloncesto estadounidense de 6 pies y 6 pulgadas expresara en voz alta lo que toda una nación había estado sintiendo profundamente. Hoy hablamos de Justin Brownlee, Alex Eala, Filipinas, y uno de los momentos de cruce más emotivos en la historia deportiva asiática, uno que realmente impacta diferente. Para comprender por qué este momento importa tanto, debes entender Filipinas en sí, un país donde el baloncesto no es solo un deporte, es una filosofía de vida. Camina por las calles de Manila, visita una cancha de barangay en Cebu, o explora vecindarios a través de las 7,641 islas. Encontrarás ardos de baloncesto por doquier, porque en Filipinas el juego vive y respira con la gente. Filipinas no solo siente pasión por el baloncesto, lo vive. El deporte es una religión, un estilo de vida, profundamente entretejido en el ADN de la cultura filipina. Durante décadas, los héroes deportivos de la nación fueron todos íconos del baloncesto. Apoyaron a sus equipos de la PBA, respaldaron a Gilas Filipinas en el escenario internacional, sintieron cada derrota profundamente, y celebraron cada victoria como si fuera propia. Entonces, casi inesperadamente llegó Alexandra Eala con una raqueta de tenis y una historia que nadie vio venir. Nacida el 23 de mayo de 2005 en Quezon City, Alex Eala ha reescrito la historia. Para marzo de 2026, alcanzó su máximo ranking WTA de singles en el puesto 29 mundial, convirtiéndose en la filipina mejor clasificada en la historia del Tour WTA. Es la primera filipina en ingresar al top 30, la primera en asegurar múltiples victorias sobre jugadoras del top 10 y campeones de Grand Slam, y la primera en alcanzar una final a nivel del Tour en la era abierta. En un país de más de 110 millones de personas, no solo está logrando hitos, está redefiniendo lo que es posible, coleccionando primeras veces a un ritmo que parece casi irreal. Desde el inicio de 2025, la sensación filipina ha saltado desde fuera del top 100 hacia la élite del top 30, pero su impacto va mucho más allá de sus actuaciones electrizantes en la cancha. Está en la manera como se conduce, la forma en que conecta con la multitud y el orgullo con que representa a su nación. Para un país que nunca tuvo un héroe tenístico detrás del cual unirse, Alex Eala se convirtió en ese símbolo cuando menos lo esperaban. Y aquí es donde Justin Brownlee entra en la historia. Si Alex Eala es la reina de esta narrativa, entonces Brownlee es el narrador inesperado, la voz que le da peso emocional. Nacido el 23 de abril de 1988, Justin Brownlee es una estrella del baloncesto estadounidense, naturalizado filipino, quien se convirtió en una figura querida a través de sus actuaciones con Barangay Ginebra, y la misma cultura basquetbolística que define Filipinas. Su conexión con Eala une dos mundos, baloncesto y tenis, creando un cruce raro y emotivo que resuena mucho más allá del deporte. La Asociación de Baloncesto Filipino ha sido durante mucho tiempo el latido del deporte filipino, y en enero de 2023, Justin Brownlee oficialmente se convirtió en ciudadano filipino naturalizado, ganando el derecho de representar a Gilas Filipinas. El momento en que se puso esa camiseta,
El país no solo lo aceptó, lo abrazó, coreando su nombre y tratándolo no como un forastero, sino como uno de los suyos. Puede haber llegado por el baloncesto, pero en algún punto del camino, Filipinas se convirtió en parte de quien es él. Así que cuando un jugador como Brownlee, alguien que ha vivido y respirado baloncesto, quien ha entregado todo al juego por su nación adoptiva, mira a una estrella del tenis de 20 años como Alex Eala y dice que ella lo hace sentir orgulloso de ser filipino, se convierte en algo más grande que el deporte. Se convierte en un momento de identidad compartida. En una entrevista reciente, habló con sinceridad diciendo, espero que sí. Al igual que todos los demás en Filipinas, estaré apoyándola. Definitivamente. Elogió su carisma, su habilidad, su determinación y sus ojos en el Tour WTA, notando cómo su éxito refleja el inmenso talento dentro del país. Pero fue una línea la que realmente resonó. Creo que adopté justo el corazón de un filipino. Esa declaración tuvo peso. No se trataba de papeles o camisetas. Se trataba de pertenencia. No solo representó a Filipinas. Internalizó su espíritu. Y a través del viaje de Alex Eala, ese mismo corazón filipino ahora late más fuerte en un escenario global que nunca antes. Ahora, para verdaderamente entender por qué este momento impacta tan profundamente, tienes que ver lo que Alex Eala ha logrado realmente, porque su ascenso no es solo inspirador, es histórico. La admiración de Brownlee solo cobra sentido cuando comprendes la escala de lo que Alex Eala ha conseguido, porque esta no es simplemente una historia emotiva del perdedor. Se trata de una jugadora joven que ha desmantelado a algunos de los mejores atletas del mundo con la compostura de una veterana experimentada y el poder de fuego de una verdadera campeona. En 2025, clasificada tan bajo como la 140, Eala ingresó al Miami Open como wild card y conmocionó al mundo tenístico. Derrotó a Jelena Ostapenko, Madison Keys y Elise Mertens antes de caer ante Jessica Pegula en semifinales. Esas victorias no fueron solo impresionantes, fueron históricas. Eala se convirtió en la primera filipina en alcanzar semifinales WTA 1000, la primera mujer filipina en la era abierta en derrotar a una campeona de Grand Slam a nivel del Tour, y notablemente la primera en derrotar a 3 campeonas importantes en sets corridos en un solo evento WTA. Piensa en eso por un segundo. 3 campeonas importantes, una tras otra, de una jugadora clasificada fuera del top 100, no fue solo inesperado, fue sin precedentes. Cuando los rankings se actualizaron el 31 de marzo de 2025, irrumpió en el top 100 en el puesto 75, convirtiéndose en la primera filipina en hacerlo. No era solo historia siendo hecha, era historia siendo reescrita en tiempo real. E incluso en la derrota contra Pegula, algo más grande estaba sucediendo. Brownlee mismo reflexionó sobre ese momento, no solo el partido, sino lo que Eala vio cuando miró hacia las gradas. Un mar de banderas filipinas ondeando con orgullo en Miami. Miles de kilómetros de casa. En el corazón de Estados Unidos, se sintió como si todas las Filipinas hubieran aparecido, jugando contra una estadounidense en Miami, pero caminando hacia un estadio lleno de fanáticos filipinos. Alex Eala no pudo evitar sentirse abrumada por el apoyo. Simplemente me sentí tan apoyada y tan querida, dijo después. Y ese es exactamente el espíritu del que Justin Brownlee estaba hablando, el mismo corazón filipino que dice haber absorbido cuando eligió llamar hogar al país. En ese momento, Eala no solo se representó a sí misma, se convirtió en la encarnación viviente, respirante y de revés oscilante de ese orgullo nacional en el escenario global. Luego llegó el US Open, y 2025 aún estaba lejos de terminar de escribir historia. Allí Eala logró otro avance, convirtiéndose en la primera filipina en ganar un partido de cuadro principal de Grand Slam en la era abierta, después de derrotar a Claire Liu en primera ronda. Piensa en lo que eso significa. 57 años de la era abierta pasaron sin una victoria filipina en ese nivel, hasta que una joven de 20 años de Quezon City pisó una cancha en Nueva York y cambió todo, siguió ese hito con resistencia. Recuperándose de su salida en segunda ronda, capturando su primer título WTA, 125 de Guadalajara en México, otro primer lugar histórico para el tenis filipino, su historia se ha definido por ese patrón, avance, revés, luego otro avance aún más grande que el último, avanzando a 2026, y los torneos en arcilla trajeron nuevos desafíos. Después de alcanzar un ranking máximo en su carrera de número 29, Eala cayó al número 45, siguiendo una salida en octavos de final en el Miami Open, donde perdió 6-0,62 ante Carolina Muchova. Los puntos que había defendido de su notable carrera de 2025 inevitablemente se fueron, y los rankings se ajustaron, pero con Eala, los reveses nunca han contado la historia completa.
solo han marcado la pausa antes del siguiente ascenso. La montaña frente a ella esta primavera resultó empinada, y Carolina Muchova estuvo simplemente demasiado afilada ese día. Luego llegó Stuttgart y el Porsche Tennis Grand Prix, donde Alex Eala se topó con Leila Fernández. En su primer encuentro, Eala cayó en sets corridos, 6 de febrero, 6 de abril, resultado que dolió profundamente, no solo para ella, sino para cada fanático filipino viendo desde todo el mundo, teléfonos en mano, actualizando puntuaciones con el tipo de esperanza ansiosa, usualmente reservada para noticias importantes, y aquí es donde la historia regresa a Justin Brownlee de la manera más poderosa. Porque esto no se trata solo de una estrella del baloncesto elogiando a una tenista, se trata de lo que le pasa a una nación. Cuando uno de los suyos pisa el escenario mundial, Stuttgart Brownlee ha hablado sobre lo que se siente representar a un país. Esa presión eléctrica, casi indescriptible de no solo jugar para ti mismo, sino para millones de personas que nunca conocerás. Sin embargo, quienes están contigo en espíritu, en cada momento, él entiende esa sensación de su tiempo con Gilas Filipinas, cargando el peso de la expectativa nacional cada vez que pisa la cancha. Y ahora reconoce ese mismo peso llevado con la misma gracia en Alex Eala. Cada vez que sale a una cancha de tenis, Eala misma ha dicho, amo el tenis. Creo que el tenis es un deporte hermoso. También ha hablado sobre lo inspirador que es ver a más filipinos tomando raquetas y metiendo a sus hijos en el juego. Es realmente un espectáculo para ojos cansados, agregó, reflejando no solo su viaje personal, sino un movimiento creciente provocado por su éxito, uno que está cambiando lentamente cómo puede verse el deporte filipino, especialmente creciendo. El tenis en Filipinas era extremadamente escaso, pero Alex Eala no solo se convirtió en una tenista, se convirtió en un movimiento. Se convirtió en la razón por la que padres a través de Filipinas empezaron a comprar raquetas para sus hijos. Se convirtió en un espejo que un país desconocido con el tenis sostuvo, y por primera vez vio su propio potencial reflejado de vuelta. Y Justin Brownlee entiende esa sensación profundamente. La ha vivido él mismo, el forastero que se convierte en uno de adentro, el estadounidense que se convierte en filipino, no solo en papel, sino en espíritu e identidad. Sabe lo que significa cargar algo más grande que tú mismo, escuchar a una multitud corear tu nombre, no por un número en tu camiseta, sino por lo que representas para ellos. Eala ha hablado abiertamente sobre lo que quiere que su viaje signifique para su país. Una vez reflexionó que, creciendo, había muy poca representación filipina en deportes globales más allá de Manny Pacquiao. En otros deportes internacionales, no vi suficiente representación, dijo. Por eso es importante para mí que ahora que estoy mejorando, sepan de dónde vengo. Estoy súper orgullosa de ser filipina, y quiero inspirar a chicas más jóvenes y jóvenes filipinos en general, también, a perseguir sus sueños. Su ascenso tampoco ha pasado desapercibido. Figuras del tenis como Cecil Mamit, uno de los tenistas filipinos más exitosos antes que ella, han elogiado su impacto, incluso trazando comparaciones con Manny Pacquiao y llamando a su surgimiento un punto de inflexión para el tenis filipino. Ser mencionada en el mismo aliento que Pacquiao no fue solo elogio, es una declaración sobre impacto cultural, sobre qué tan lejos su influencia ya se extiende más allá de la cancha. Porque lo que Alex Eala representa ahora ya no son solo resultados o rankings. Es identidad, es visibilidad, es prueba de que un país una vez pasado por alto en el tenis ahora puede producir a alguien que el mundo no puede ignorar. Manny Pacquiao en Filipinas no es solo una comparación, es canonización. Esta semana en un evento importante de arcilla, Alex Eala una vez más mostró tanto su humildad como su creciente influencia, hablando sobre su rol en el deporte con clara conciencia del panorama más grande. Creo que la WTA es una gran plataforma para nosotras las tenistas profesionales, dijo a reporteros. Estoy muy agradecida por todo lo que han construido para nosotras, dándonos una oportunidad de convertirnos en estas estrellas y hacer lo que amamos en escenarios tan grandes. En eventos como el BNP Paribas Open, ha enfatizado consistentemente gratitud, perspectiva y responsabilidad. Luego tocó algo que Justin Brownlee reconocería instantáneamente de su propio viaje: la manera en que el éxito individual puede remodelar todo un panorama deportivo. Eala notó el interés creciente en el tenis a través de nuevas audiencias, señalando cómo más personas ahora están involucrándose con el deporte, y cómo en el Australian Open había múltiples jugadores del sudeste asiático en el cuadro principal, atrayendo atención de regiones que anteriormente estaban subrepresentadas en el tenis. Lo que hace tan significativo su impacto es que ya no solo está compitiendo, está expandiendo la huella del deporte en sí.
Eala está atrayendo al sudeste asiático hacia la conversación global del tenis, haciendo el Tour WTA visible y relevante en hogares desde Manila hasta Davao, donde fanáticos ahora siguen partidos con un nivel de pasión que no existía antes. Ahora, mientras el Madrid Open se desarrolla en la misma arcilla, donde el legado de Rafael Nadal fue construido a través de la academia que ayudó a moldear su juego, Eala está una vez más bajo los reflectores. Abrió su campaña con una victoria sólida sobre la ex finalista del French Open, Anastasia Pavlyuchenkova, 6 de marzo, inmediatamente subiendo en los rankings en vivo y señalando que su momentum está lejos de irse. Su temporada se ha definido por ritmo más que por perfección. Derrotas en Stuttgart son seguidas por reinicios en Madrid. Derrotas en Miami son respondidas con títulos en Guadalajara. Cada revés se convierte en preparación para la siguiente respuesta. Y ahora, con el French Open a solo semanas de distancia, el mundo tenístico está observando de cerca, para ver si Eala puede convertir esta creciente consistencia en arcilla en otra carrera profunda de Grand Slam, una que continúe redefiniendo cómo se ve el tenis filipino en el escenario global. Filipinas está en llamas una vez más. Justin Brownlee está viendo. Millones de filipinos están viendo. El Tour WTA está viendo. Y en Cortiva Tenis, todos están viendo junto a ellos. Porque esta historia es sobre más que tenis. Es sobre identidad. Es sobre qué pasa cuando una nación pequeña con un corazón masivo descubre un nuevo héroe, en un deporte desconocido. Es sobre un ícono del baloncesto encontrando su alma filipina reflejada en el revés de una chica de 20 años que dejó casa a los 13 para perseguir un sueño que todo un país ahora está persiguiendo con ella. Brownlee dijo que la apoyaría. Dijo que adoptó el corazón de un filipino. Y si le preguntas a cualquier fanático filipino que se ha despertado a las 3 de la mañana para ver partidos a través de zonas horarias, te dirán lo mismo. El corazón de un filipino no se rinde, se presenta, aguanta, aplaude, incluso cuando duele. Por eso cuando banderas aparecen en las gradas de Miami, Madrid o donde sea, Alex Eala camina hacia la cancha. Se siente como más que apoyo, se siente como presencia. Noches sin sueño, alarmas tempranas y zonas horarias distantes todas se vuelven parte del ritual. Porque el orgullo viaja más lejos que la geografía. Eala, la chica de Quezon City que enfrentó a las mejores del mundo e hizo historia haciéndolo, se ha convertido en la razón por la que el tenis en Filipinas ya no es solo un deporte, es una obsesión nacional. Y ahora en 2026, esa obsesión solo se está volviendo más fuerte. Si hay algo que esta historia deja claro, es que esto aún es solo el comienzo. Solo el comienzo.